Muchachos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Me alegra mucho poder estar con ustedes hoy en nuestra tercera sesión de clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio, muchachos. Recuerden que empezamos haciendo revisión de prensa. Por favor, quienes hayan traído sus noticias, levanten la mano. Felipe, muy bien. ¿Quiénes más se alistan? Yo mientras tanto voy aquí descargando la asistencia. Permítanme, por favor. Bueno, muy bien. Tenemos tres noticias, la de Felipe, la de Leonardo y la de Janet. Entonces, con ellos hacemos la revisión de prensa y posteriormente iniciamos la clase. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias Ana María por ayudarle ahí a nuestro estudiante, a Miguel, para que se enlace con el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces Con gusto, profe. Gracias, Ana María. Empezamos con Felipe. Felipe, muy buenos días. Te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Voy a comenzar con una noticia que es del día de hoy, que ya se suma a una serie de noticias que son muy como desalentadoras. Y es que, pues, ayer en la madrugada hubo otra masacre. Una masacre en la cual murieron seis personas en Tumaco, en Nariño, de nuevo, ya que en Nariño han habido hubo como cuatro masacres como en la última semana, como tres, contando esta. Y esta masacre se suma a otras dos masacres que ocurrieron en las últimas 24 horas. Una fue en Cauca, en el municipio Corregimiento del Tambo, en el cual murieron seis personas. Y la otra fue en Arauca. En Arauca murieron tres personas. Entonces, esto da como resultado un total en lo que va corrido del año de 33 personas que han sido asesinadas en masacres. Y pues esto es como muy, muy importante tenerlo en cuenta porque pues estamos viendo cómo se recrudece la violencia y pues espero que lo tengan muy presente. Felipe, muchas gracias y desafortunadamente acaban de registrar otra masacre en la madrugada de hoy en el municipio de Tumaco. Está en desarrollo la noticia. La verdad es que es muy preocupante porque como lo hablábamos con otros estudiantes, el sur del país está siendo nuevamente azotado por la violencia. Departamentos tan pobres como Cauca y Nariño, la masacre también que hubo en Cali en días pasados a unos jóvenes. Eso tiene una multiplicidad de causas. Eso tiene que ver con disidencias de las FARC, recordemos.
la disidencia que hubo por parte de un sector. Eso tiene que ver con la presencia del ELN, tiene que ver también con la presencia de bandas criminales y sobre todo el narcotráfico. Se dice muchísimo que en el sur del país, especialmente en Cauca, está haciendo presencia el grupo, el cartel de Sinaloa, y eso por supuesto alimenta mucho más el negocio del narcotráfico, lo recrudece. Y pues sumado a todo esto, desafortunadamente la falta de presencia del Estado, la pobreza es de cifras muy altas, sobre todo en la costa pacífica, Tumaco, El Charco, Nariño, Guapi, López de Micay, Timbiquí, por supuesto corredores donde sus habitantes son presa fácil para cualquier tipo de acción delictiva. Complicado lo que está sucediendo. Gracias por eso y vamos entonces con la noticia de Leonardo. Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, pues mi noticia es un poquito más ligado hacia la cultura, no tanto hacia pues todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo, como darle un punto de vista diferente esta vez a la noticia, y es que ¿qué dicen los rostros de las esculturas precolombinas? Es un estudio que sacaron ayer frente a los rostros que se encuentran, por ejemplo, en las pirámides y estatuas de San Agustín, por ejemplo. Entonces es todo un estudio arqueológico y etnográfico frente a las esculturas. Entonces, pues estas investigaciones las hicieron ante todo universidades externas internacionales como la Universidad de California y investigadores italianos. Entonces, pues lo que hicieron fue coger los rostros que retrataban las estatuas y las sacaban o sea, quitaban las caras de las estatuas para que no tuvieran un contexto y así ver el expresionismo en sí de las caras. Por ejemplo, y así se pudieron evidenciar que los resultados daban por lo menos 5 expresiones faciales asociadas con el dolor, la ira, la determinación o tensión, la euforia y la tristeza. Pero que estas figurillas no reflejaban una realidad existente dentro de las culturas, ya que, si bien, como están diciendo los investigadores, iban de acuerdo a los contextos que se reflejaban dentro de las culturas. Por ejemplo, una mamá amamantando daba una sonrisa. ¿Por qué? Porque era una vida nueva dentro de la comunidad. Y que estas expresiones pues, emocionales no son completamente realidad porque tenemos que reconocer que una escultura no refleja todo sobre una cultura, solamente da como puntos de vista, como pequeños sesgos frente a la cultura y frente a su andar, a su percepción. Y que también evitaron un sesgo occidental, ya que pues si bien nosotros lo estamos mirando desde una mirada pues académica y eso, no debemos olvidar que estas estructuras son más de 1000 años y que para ellos algo, por ejemplo, una sonrisa para nosotros, ellos pudieran hacer algo como de abundancia o algo así. Entonces es como mirar también el contexto y la historia de esta cultura para saber qué es lo que estaban intentando comunicar. Por ejemplo, algunos rostros intentaban intimidar a los demás como muestra de una amenaza. Entonces era como muestra de una ira con dientes, con cornillos y esas cosas. Y ya más que todo es eso, como mirar ese estudio
de las esculturas precolombinas que estaban acá, como dándole a la historia. Leonardo, si te entendí bien, estabas hablando de la cultura San Agustín. Sí, o sea, cogieron varias esculturas precolombinas, entre ellas las estatuas de San Agustín, y lo que hicieron fue quitarles primero como la cara, pues a nivel virtual, ¿no? Quitaron primero la cara y miraron todos los sesgos que tuvieran estas. Y ahí sacaron las cinco, como los 5 sentimientos o las 5, sí, los 5 sentimientos, emociones que tenían plasmadas. Tristeza, emoción, ira, todo eso. Y después daban dentro del contexto de la cultura cómo se podrían, cómo comunicar. Por ejemplo, para dar amenazas y eso, pues se colocaba una cara no de ira, sino como pues de amenaza con dientes, con zafres y todo eso. O sea, dando a entender cómo era la comunicación y los contextos de los cuales la cultura se tenían, pues tenían. Sí, sí. Oye, muy interesante lo que cuentas. Cabe recordar que cuando llegaron los españoles ya pues no existía la cultura de San Agustín. Em, Hay un debate que está poniendo muy de moda que se llama historia y memoria. ¿Por qué? Porque definitivamente la historia no da cuenta de la memoria. Uno solamente puede entender la memoria cuando logra, por ejemplo, hacer ese tipo de estudios como el que tú señalas, donde se tienen en cuenta emociones, expresiones, valores, o cuando logra hacer etnografía, o cuando logra hacer entrevistas a quienes pertenecieron a parte de la historia o así hicieron parte de una cultura. Entonces, este debate es bien interesante porque a veces la memoria es mucho más importante que la misma historia. La memoria muestra la real humanidad de los hechos. La historia, pues, termina es resaltando los principales eventos, pero no cae en esos detalles. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Vamos con Janet y la noticia. Buenos días, Janet. Buenos días, profe, compañeros. Mi noticia es un poco más de una problemática que todavía se ve en la actualidad. Es una noticia que salió en el periódico del País. Habla sobre la discriminación de género que impide a las mujeres en Chile conseguir préstamos bancarios. En Chile hay un 18% de probabilidad de menos que los hombres para las mujeres obtener un crédito bancario. Resulta que las mujeres son discriminadas con una excusa muy, no sé, a mi parecer muy machista, porque inclusive entrevistaron a una mujer, una periodista, y ella cuenta que el ejecutivo que le dio la explicación le dijo que era una mujer soltera y que por lo tanto era irresponsable e impredecible para cumplir con los pagos de un préstamo. Eso es algo, digamos, en esta actualidad es algo ilógico. Por supuesto. O sea, el que sea madre soltera la hace irresponsable. No solo que sea madre soltera, el hecho de que sea mujer la está discriminando. No. El ejecutivo lo que le dice es que ella debe tener un marido que la respalde ante los ojos del banco. Increíble que en pleno siglo XXI y nosotros todavía con esas tendencias tan machistas. Increíble. Cuando además ha quedado demostrado que, pues si uno es madre soltera, por supuesto, ahí hay una responsabilidad enorme y las mujeres han sido un ejemplo también de batalladoras, trabajadoras, rebuscadoras. Es increíble lo que cuentas. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, creo que ya todos entonces aportaron con la noticia. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase. De todos modos, les hago la invitación a quienes aún no participan que lo hagan. Esto tiene un doble propósito, como ya lo he venido diciendo. El primero, por supuesto, que todos estemos enterados y nos estemos actualizando de lo que va pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Y segundo, pues recuerden que ustedes ganan unas décimas con la participación como tal. Unas décimas que se traducen en un 0.3 que son sumadas al final en la nota final de cada corte y eso ayuda muchísimo a subir la nota. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar sobre historia de Colombia y vamos a iniciar con el proceso de independencia hasta la Constitución del 91. Por supuesto, pues es un tema bastante largo que no lo vamos a abordar en una clase, sino en unas 2 o 3 clases. Entonces, pues vamos en esa línea. Permítanme, por favor, yo comparto aquí las diapositivas. Muy bien. Por favor, ¿me confirman si ahí están viendo las diapositivas? Sí, 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 señora. profe. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, en primer lugar hay que decir que esto tiene como una especie de cronología. Se respiraba pues un ambiente ya en 1808, ya habían surgido protagonistas que comenzaban a pedirle al rey de España que nos tratara como iguales. Camilo Torres lo hace en su momento en el Memorial de Agravios. Camilo Torres ahí claramente lo que expresa es que los criollos deben tener los mismos derechos políticos y los mismos derechos civiles que los españoles. Que se les confiriera, por supuesto, el mismo trato. Desafortunadamente, pues Camilo Torres muere en la batalla de Boyacá, pero bueno, este es un antecedente muy importante frente a estos gritos de independencia que ya se empezaban a sentir en el virreinato de la Nueva Granada. Esto pues en 1809, lo del Memorial de Agravios. Antonio Nariño hace la traducción de los derechos del hombre en 1793. Y entonces empiezan a surgir, por supuesto, pues todos estos protagonistas de la independencia que empiezan a generar todo un clima para la misma. Se empiezan a exigir ya juntas de gobierno en las provincias, conformadas por criollos, que vayan entonces haciendo el camino para lograr pues, debilitar ese yugo español. En medio de toda esa convulsión, en el año de 1810, el Consejo de Regencia de España nombra una Junta Suprema Central. En esa Junta Suprema se nombra como presidente a Antonio Amar. Este señor no dura mucho en la presidencia de la Junta, precisamente porque ya había toda una ofensiva en contra de esta colonización. Y entonces esa Junta Suprema pues dura muy poco, él decide irse de la Nueva Granada y la Junta Suprema se declara libre de la sujeción del Consejo de Regencia Español. En medio de todo ese avatar, pues empezamos a vivir la patria boba, porque como todos ustedes saben, aparecen dos posiciones, la de los realistas y la de los patriotas. Los realistas defendiendo a ultranza que siguiéramos bajo la sujeción de España, consideraban que nosotros no lográbamos
gobernarnos por sí mismos porque no teníamos la capacidad intelectual, no teníamos la capacidad política, ni menos la capacidad económica. Y por el otro lado, los patriotas, quienes por supuesto defendían a ultranza la independencia de nuestro país. Simón Bolívar aparece nuevamente en 1812, da la batalla del Bajo Magdalena con éxito, pero en 1815 debe exiliarse. Resulta que él pierde la batalla en Caracas, allá se restablece la monarquía, él es amenazado de muerte y entonces debe exiliarse en Jamaica y desde allá redacta la Carta de Jamaica. Esa Carta de Jamaica es muy importante porque Bolívar expone las principales razones por las cuales los países latinoamericanos debían empezar a independizarse de España. Él critica el sistema colonial bajo el cual había estado regido las colonias. Decía que el sistema colonial era un sistema, y de hecho así fue, impositivo, un sistema colonial donde la religión católica era la religión oficial, donde la lengua castellana era la lengua oficial, donde, por supuesto, los cargos políticos y el derecho a la propiedad estaba en manos de los españoles, y por supuesto se basaba también en un sistema de organización esclavizante, con base en la esclavitud. Entonces, por todas estas situaciones es que, todas esas son las críticas que le hace el Libertador en esa Carta de Jamaica al sistema colonial, y es donde alienta, vuelvo y repito, a la independencia a estos países latinoamericanos. Finalmente, en el año 1819, Bolívar y Santander unen las fuerzas para librar las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, las cuales, por supuesto, permiten una victoria muy de los patriotas, que nos lleva a la independencia de nuestro país. Aquí quiero compartirles un video muy didáctico que me parece de toda la importancia, que da unos detalles muy importantes de cómo se suscitó esa independencia. Permítanme, por favor. Listo. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia, llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el grito de independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple:
formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la cordillera oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de... Muy bien. Entonces, nos independizamos y pues asistimos ahora sí a lo que se llamó la República de la Nueva Granada. En esos primeros años de la Nueva Granada
hay que decir pues que el general Santander asume el poder como presidente entre los años 19 al 27 y 32 al 37. El general Santander pues tenía unas diferencias ideológicas con Bolívar sobre la forma como debía operar el poder político. Bolívar mucho más centralista, Santander mucho más defendiendo la descentralización. Para él definitivamente las provincias debían ser gobernadas por sus propios gobernantes, es decir, que quienes gobernaran las provincias debían vivir en ellas, porque pues finalmente solo así uno logra entender, más que conocer, entender la realidad de las mismas. Y también luchaba, por supuesto, por un acceso a la educación pública. Tal vez era uno de los derechos que más defendía con ahínco el general Santander. En medio de todo esto, el país pues sigue en la patria boba, sigue en esas diferencias ideológicas entre realistas y patriotas, luego conservadores y liberales, y esto empieza entonces a generar una serie de guerras civiles, entre las cuales he destacado tres. La primera, la Guerra de los Supremos, que se da entre el año 1839 a 1842. Esa Guerra de los Supremos se da debido a que en el gobierno de José Ignacio Márquez se sanciona una ley que ordenaba suprimir los conventos religiosos que albergaran menos de 8 personas, con el ánimo de convertirlos en escuelas públicas. Eso generó, por supuesto, toda una reacción por parte de los conservadores. Recordemos que, o los realistas, pues, pero ya iban siendo conservadores, en el sentido de que ellos estaban de acuerdo con todo ese proyecto evangelizador de España, y por supuesto eso necesitaba mayor formación de sacerdotes, de monjas, para lograr pues ese proyecto evangelizador en la Nueva Granada. Luego viene la Guerra del Medio Siglo en el año 51. Aquí ya están debidamente los dos partidos constituidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Se da esa guerra entre terratenientes conservadores y liberales por la ley de la abolición de la esclavitud. Para los terratenientes conservadores era inconcebible que se aboliera la esclavitud, porque es que bajo esa organización o bajo esa estructura económica, ellos habían logrado la prosperidad económica de sus latifundios. A pesar de que la esclavitud se elimina, sigue funcionando de forma ilegal en los grandes feudos de los conservadores. Entonces, esa es la causa principal por la cual se da la Guerra del Medio Siglo. Y después viene la Guerra de los 1000 días, pues esta es otra que he querido destacar, la guerra más larga que ha vivido este país entre conservadores y liberales, ante todo por la disputa del poder y por supuesto por la necesidad de dominar desde su ideario la forma como se debía organizar el país. En medio de esa guerra de los 1000 días, pues es que perdemos el canal de Panamá, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en medio de todo eso, surgen los partidos políticos. Surge el Partido Conservador y surge el Partido Liberal. Estábamos viviendo una coyuntura internacional muy interesante porque pues, se habían dado ya la Revolución Francesa y eso ya alimentaba las ideas liberales con mayor fuerza y asimismo también la Revolución Americana. Esa coyuntura internacional permite alimentar las ideas de los dos partidos, del Partido Conservador y del Partido Liberal. El Partido Liberal surge en el año 1848, quien se encarga de redactar el documento
ideológico del partido es Ezequiel Rojas. Y en el Partido Conservador, que surge en el año 1849, un año después, quienes se encargan de redactar el ideario conservador son el expresidente Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro. Básicamente, ¿qué ideologías defienden estos dos partidos? El Partido Liberal es un partido que le apuesta al libre comercio, que le apuesta al libre comercio, que le apuesta a internacionalizar mucho más el país, es decir, que podamos establecer tratados de libre comercio con otros países, que dentro, por supuesto, de nuestro mismo país logremos hacer unos acuerdos comerciales, de ahí la libertad, el libre cambio, la libertad de economía. También propugnan, por supuesto, por una abolición de la esclavitud, ya lo habíamos visto, inclusive ellos promueven una ley que se llama la Ley de Vientres, que básicamente lo que dice es que ni siquiera quienes vienen en ese proceso de nacimiento pueden ser esclavos, no pueden ser considerados esclavos, de ahí pues la ley que les menciono. Ellos propugnan por una separación tajante de la Iglesia y el Estado y de la Iglesia y la educación, de ahí que una de sus premisas sea la libertad de enseñanza, y que la educación, pues, propugnan por una educación laica, junto con la libertad de pensamiento, ¿no? Esto va muy unido. Ellos consideran que se debe dar lugar a ese sincretismo de ideologías, y que esa libertad de pensamiento también se tiene que ver expresada en los medios de comunicación, especialmente en la libertad de imprenta. Recordemos que en ese momento los medios se expresaban de forma escrita más que de cualquier otra manera. Entonces allí radicaba el que tuviera lugar la libertad de pensamiento. Para ellos también era muy importante el tema de una repartición de la tierra de forma mucho más equitativa, de forma mucho más igualitaria. Estaban en contra del latifundio, consideraban que esas grandes extensiones de tierra que no cumplieran una función social, una función productiva dentro de la sociedad, pues no tendrían que ser expropiadas y liberalizadas. Y cuando hablamos de tierras improductivas es que las tierras tienen vocación agrícola, vocación ganadera, y pues desafortunadamente grandes latifundios del país no obedecen a una función productiva. Muy bien. Y lo otro que, la otra premisa fuerte del Partido Liberal es la aprobación del matrimonio civil, es decir, no solamente el matrimonio católico tenía lugar o era el matrimonio válido dentro de la sociedad colombiana, reconocían el matrimonio civil, reconocían el divorcio como una situación humana natural en la interacción entre los hombres y mujeres, o entre la misma interacción de la sociedad, y entonces de ahí pues que defendieran este principio con mucho ahínco. Luego viene también la ideología del Partido Conservador. El Partido Conservador defiende mucho más el latifundio, defiende la propiedad privada, y si la propiedad es heredada, también la defendían. Defendían la moral religiosa como principio de las políticas educativas y de la sociedad. Vuelvo y repito, ellos eran defensores de que la religión católica debía seguir siendo la religión de la sociedad, la religión oficial de la sociedad, y en ese proceso evangelizador, pues por supuesto tenía que verse traducido en ese ideario conservador. Defendían entonces no solamente la unión de la Iglesia y el Estado, sino también la unión de la Iglesia y la educación. Habían también unas restricciones al sufragio universal.
Ellos consideraban que quienes tuvieran ese derecho debían cumplir con ciertas condiciones educativas y con ciertas condiciones patrimoniales. Entonces, como principios del conservatismo, el orden y la libertad, pero entonces ellos dicen que la libertad sí, pero con orden. Por eso primero orden y luego libertad. Legalidad, otro principio bajo el cual convergen el Partido Liberal y el Partido Conservador. De hecho, el general Santander era llamado el hombre de las leyes y pues todo dentro de un Estado de Derecho. La moral cristiana, ya lo habíamos dicho, la defensa de la propiedad, y también ellos hablan de igualdad y tolerancia, pero pues en su momento fueron muy cuestionados precisamente porque pues defendían el latifundio, no eran, ellos creían que había ciudadanos de distintas categorías pues debido al nivel educativo y al patrimonio. Entonces se cuestionan esos dos principios en esos inicios, ¿no? Aquí también quiero compartir dos videos muy cortos que señalan el origen de estos dos partidos. Permítanme, por favor. ¿Cómo es el nombre del líder conservador? Qué pena. Mariano Ospina, de quien ideó la ideología conservadora, ¿me preguntas? Sí, sí. Gracias, doctor. Permítanme, por favor, ya les comparto acá. Colombiano. Hoy, los orígenes del conservatismo colombiano. ¿Cuándo se creó el conservatismo colombiano? Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como los republicanos moderados. No existía un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una constitución que sentó las bases de una república unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad democrática. Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador. En muchos temas, el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables la aplicación estricta de la Constitución y la ley, la necesidad de fortalecer a los municipios y la descentralización del poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo, en la defensa del orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las ideas liberales de don Florentino González, no la de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde crearon al Partido Liberal. ¿Quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existía un movimiento político que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico La Civilización. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo colombiano. Conservatismo colombiano, la fuerza que decide. Y vamos a ver Partido Liberal. Las luchas de independencia, el reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto, la creación de un país de todos y para todos.
Un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La consagración de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Ni un paso atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Se fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por las vías de la razón. En estas elecciones, elige... Bueno, muy bien. Ok, bueno, entonces ahí pudimos ver claramente las ideas que permiten que surjan estos dos partidos en nuestro país. Y pues a partir de eso empiezan a surgir varias constituciones, que es donde quiero aquí hacer referencia, varias constituciones que han moldeado la formación del Estado, la formación de nuestro país a partir de esas ideas. Entonces vamos a empezar con la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta. Esta es, el presidente era Simón Bolívar, era una constitución de carácter mucho más centralista, tenía como propósito fundamental no solamente profundizar en la centralización del país, sino implementar y crear la Gran Colombia. Recordemos que la Gran Colombia estaba compuesta por el Virreinato de la Nueva Granada, por la Capitanía General de Venezuela, estaba compuesta también por la Real Audiencia de Quito y por el gobierno de Guayaquil. Luego viene la Constitución de 1832. Esta es una constitución federalista. El presidente en ese momento era el liberal José María Obando. Esa constitución básicamente fue la que le dio vida constitucional al Estado de la Nueva Granada. Ese Estado de la Nueva Granada estaba fundado sobre la separación de los poderes públicos, sobre la libertad de prensa y sobre la importancia sobre todo de las provincias. De ahí la federalización del país, de que se gobernaran con autoridades propias y se gobernaran de acuerdo a sus realidades políticas, económicas y sociales. Luego viene la Constitución de 1843, el presidente es Pedro Alcántara Herrán, una constitución muy centralista. El propósito de esta constitución era ampliar el poder presidencial, constituir un presidencialismo mucho más fuerte. Se estableció también algunos límites para la participación electoral. Por ejemplo, que quien podía votar tuviera 25 años y supiese leer y escribir. Luego viene la Constitución del 53, de corte liberal. El presidente es el caucano José Hilario López. Y el propósito de la Constitución era ahondar sobre todo en la libertad de enseñanza, vuelvo y repito, despojada de cualquier tinte religioso, la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento y el federalismo, como ya lo habíamos dicho, ese federalismo que lo que tiene en su propósito final es que cada provincia se dé su propia autoridad.
Luego viene la Constitución de 1858. Allí el presidente es Mariano Ospina Rodríguez, conservador, por supuesto. Tiene como propósito reglamentar la Confederación Granadina. Recordemos que esa confederación estaba compuesta por Antioquia, Bolívar, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Panamá en ese momento hacía parte de la Confederación Granadina, y Santander, el departamento de Santander. Bueno, muy bien. Luego viene la Constitución del 63, una constitución de corte liberal. El presidente, el general caucano Tomás Cipriano de Mosquera. Básicamente esa constitución también ahonda en la profundización del federalismo. Ese era su principal proyecto político como liberales. Y por último, pues la Constitución de 1886, para terminar en esa época, en ese siglo, el presidente Rafael Núñez, conservador. Recordemos que esa constitución y ese periodo fue llamado el periodo de la regeneración. El propósito era recuperar los privilegios del clero, es decir, que el clero volviera a tener ese nexo fuerte con el Estado, que fuera la religión católica, la religión oficial de la sociedad colombiana, que también pudiera administrar algunos bienes, de ahí entonces esos privilegios. También restringir la libertad de prensa. Quienes estuviesen en contra de esa ideología o en contra del gobierno en sí, pues no podían, por supuesto, seguir funcionando dentro de los medios de comunicación. Por supuesto, es un periodo también donde el centralismo vuelve y toma lugar, donde vuelve y se fortalece. Ellos consideran que definitivamente, y allí, por ejemplo, en esa premisa, el presidencialismo se hace mucho más fuerte. Es el presidente de la República el encargado, de planear el país, de manejar las finanzas del país. Se tenía también una concepción en ese momento de que el Estado debía ser centralista, porque definitivamente con eso también se ayudaba a mitigar la corrupción, que también no era ajena en ese momento, y que si se ejercía un mayor control de la planeación del país y de las finanzas del país, pues efectivamente se podía mitigar mucho más la corrupción. Los estados pasan a ser departamentos, ya no son denominados provincias, sino departamentos. Hay una delineación mucho más clara, por supuesto, de la delimitación geográfica de esos departamentos. Y pues ya entonces empieza a hablar de gobernadores como la máxima autoridad en esos departamentos. Bueno, y por supuesto apoyados en unos alcaldes de los municipios, de tal manera que eran como el apoyo en ese momento al gobernador de turno. Y también pues se contemplaba la pena de muerte, indiscutiblemente ahí está. Así que pues esto iba por supuesto en contravía del derecho a la vida en ese momento. Y básicamente pues la pena de muerte estaba declarada contra delitos contra la nación, terrorismo, secuestro, homicidios. En ese orden de ideas estaba pues declarada la pena de muerte en la época de la regeneración. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Si Dios quiere, en 8 días iniciamos ya con la hegemonía conservadora. Vamos a revisar quiénes fueron los presidentes de la hegemonía conservadora.
Y las principales decisiones que se tomaron durante esos gobiernos y sobre todo también los sucesos, ¿no? Porque durante la hegemonía conservadora perdimos el Canal de Panamá, se dio la masacre de las bananeras. Entonces, bueno, vamos a revisar ese periodo histórico y después revisaremos también la hegemonía liberal y la violencia después de la muerte de Gaitán y la aparición de los grupos alzados al margen de la ley y demás. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces, muchachos, eso sería todo por ahora. Recuerden que si no están inscritos en el aula virtual, me escriben por favor a mi correo institucional, diana.angulo@ugc.edu.co, de tal manera que yo los pueda inscribir manualmente. Es muy importante que todos estén en el aula, porque ya de hecho yo dejé una actividad muy sencilla que debía ser presentada hasta ayer la medianoche, si no estoy mal, y la idea es, pues, por supuesto, que ustedes no estén ajenos a esa actividad académica que se hace en el aula virtual. Las clases... Doctora. Sí. Buenos días, yo soy Alex Quintero. Yo es que quería comentarle que yo tuve en el campus virtual hasta ayer la aparición de esta materia. Si bien me aparecía para ingresar a clases online, no me aparecía en el campus virtual. Entonces, pues yo estuve llamando y finalmente en las horas de la tarde ya apareció la materia ahí y pues me doy cuenta que había una actividad para el día de ayer. Pero sí, pero entonces pues yo no alcancé a subir ninguna actividad por lo que le estoy comentando, entonces no sé si haya posibilidades de recuperar eso o cómo hago. Claro que sí, entonces lo que voy a hacer es ampliar el plazo para que quienes no hayan podido presentarla la presenten, la voy a ampliar hasta el lunes, no más, para que pues se pongan a tono este fin de semana. Las clases quedan grabadas, yo tengo un canal de YouTube que va con mi mismo nombre. Entonces, ahí pueden ver las clases a modo pues de repaso, de consulta, en fin, para que por favor entonces se suscriban al canal. Bueno, esta clase será subida en el término de la distancia. Les agradezco mucho a todos. Doctor. Doctora, una pregunta. O sea, ¿no sube el video en la plataforma, en el campus, o toca buscarte en YouTube? En YouTube. Yo tengo un canal en YouTube. ¿Cómo apareces? Diana María Angulo Cardona. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿no nos puedes también subir las diapositivas al campus, por favor? Al aula, listo, yo las subo. Listo, yo las subo en la semana 3, que sería la que corresponde a esta clase. Muchas gracias. Bueno, entonces les mando un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos en 8 días. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias.